Hay una preocupación respecto de la ciudad de Cali. ¿Y cuál es la preocupación? Han entrado muchas herejías, en otras palabras, doctrinas incorrectas, no bíblicas, y que están influenciando mucho en algunas iglesias. Y llegábamos a la conclusión con el grupo directivo de pastores que hacía mucho tiempo algunos pastores estábamos tratando de influir de que había que profundizar más el estudio bíblico en las iglesias. Y más aún, que los pastores tenían la obligación de estudiar, de estar bien preparados. El primer grito de alerta fue hace un mes. La Iglesia Cruzada Cristiana es una iglesia sana. Y sufrieron un impacto tremendo en Barranquilla. 5 iglesias, con los 5 pastores a la cabeza, se fueron a formar parte de el grupo que continuó después que murió ese hombre que decía que era Jesucristo, ¿se acuerdan? Bueno, él murió. Pero esa iglesia continuó y continuó en manos de la esposa. Y la esposa ahora se hace llamar el ángel Gabriel. Entonces, no podíamos comprender cómo 5 iglesias con el pastor a la cabeza van a formar parte de ese grupo. Son años en que la gente ha estado allí escuchando predicaciones. También, en segundo lugar, ese grupo está otra vez influenciando mucho. La iglesia de Rey de Reyes es una iglesia que está en la zona sur de Cali. La dirige un pastor amigo, Diego Espina. Un grupo intentó dividir la iglesia y salieron y formaron otra. Y se llama la Iglesia Bautista Reformada. No es ni bautista ni es reformada, pero tiene el título. Y su doctrina es de que no hay que hacer evangelización, no hay que compartir de Cristo, porque Dios ya tiene una lista seleccionada desde el principio de los tiempos con los que se van a salvar y con los que se van a condenar, y nada puede cambiar eso. Se llama la predestinación radical. Pude conversar con uno de ellos. Y es increíble que creen mucho más lo que dijo un teólogo antiguo, Calvino, que lo que dice la Biblia. Y en ese diálogo, finalmente yo le dije, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. Creo que hay una lista, creo que hay algunos destinados a la salvación, creo que hay algunos destinados al infierno, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría saber, ¿cómo sabes tú que estás en la lista de los que se van al cielo? Su respuesta fue silencio. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien crea eso? La única respuesta a eso es, de pronto ha estado mucho tiempo en la iglesia, oyó sermones, salieron por acá, no hizo un estudio personal. Tercer grupo que hay, muy fuerte otra vez, que la salvación se pierde. O sea, un creyente puede caer de la gracia de Dios y perderse.
y que él tiene que cuidar su salvación con temor y temblor. La pregunta es, ¿haciendo qué? Si la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Dios insistió en que el hombre en el Antiguo Testamento se salvara cumpliendo la ley. Dice el Antiguo Testamento, haz esto y vivirás. Cumple los mandamientos. No fue posible en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo era la salvación en el Antiguo Testamento? A través de un sacrificio que hacía el sacerdote por los pecados del pueblo una vez al año. Y la señal de pertenecer al pueblo de Dios era la circuncisión. El único problema era que dejaba a la mujer fuera de una relación directa con el pueblo de Dios. La mujer era parte del pueblo de Dios como hija, como esposa. De esa manera era parte del pueblo de Dios. Y esta situación ha preocupado, gracias a Dios, a la Junta Directiva, y vamos a trabajar fuertemente con los pastores para que hagamos un cambio. Hay que hacer un cambio. Gracias a Dios ese problema no lo tenemos aquí. Y es de que a veces las cosas buenas, cuando exceden, se vuelven un problema. Una cosa tan buena, por ejemplo, como la alabanza, la adoración, cuando excede su lugar en la iglesia, ya no es una cosa buena. Entonces, ¿qué sucede? Muchas iglesias pusieron demasiado énfasis en la orquesta, en la música, que no es malo. Pero una hora y cuarto de canto solo permitía una predicación de 20 minutos. Entonces se cambió el énfasis de lo que es la base y la importancia. De ahí que tenemos que orar mucho por la ciudad de Cali. Hay un embate tremendo del diablo sobre las creencias, sobre la moralidad, aún sobre la conducta cristiana. Tengo 2 ejemplos para mostrarles. La Casa Blanca en Estados Unidos nunca había estado tan iluminada como días atrás. Fuegos artificiales, el presidente saludando desde el balcón, la gente arremolinada, y todas las banderas que se veían eran banderas del arco iris, junto con banderas de Estados Unidos. ¿Qué estaban celebrando? Que a partir de ese momento, luego que la Corte Suprema tomó una decisión, todos los estados del país en Estados Unidos tienen la obligación, no es elección, la obligación de celebrar el matrimonio homosexual. Ya no es la unión como todavía está aquí. No, es el matrimonio homosexual. Y las iglesias, como son entidades públicas, no podrán negarse. Y aquí va a venir el problema para definir a aquellos pastores que se mantengan en lo que dice la Biblia y los que tengan que ceder a la obligación del Estado. Todavía no hemos medido las consecuencias que eso va a tener para América Latina, porque todo viene de Naciones Unidas. Y la segunda noticia, que es para no creerla, los invito a que entren a internet, vean ustedes proyecto de matrimonio, proyecto de liberalización en Suiza. Apareció ayer. Y este proyecto, que ha ido al Parlamento en Suiza y tiene bastante apoyo, es reglamentar, permitir, declarar legal las relaciones sexuales entre padres e hijos y hermanos y hermanas.
en Suiza. Usted dice, imposible. No, ¿por qué imposible? Pero si es lo que la Biblia dice. Dice, como en los tiempos de Noé. Así serán los últimos tiempos. ¿Cómo fueron los tiempos de Noé? Era tal la maldad que Dios dijo, voy a acabar con esto. Y envió un diluvio. Ahora, ¿qué más cosas veremos? ¿Qué más cosas veremos? Y está penetrando fuertemente una idea en el mundo cristiano. El amor une, la doctrina divide. Piense lo que eso significa. El amor une, o sea, el amor pasa por encima de todas las cosas. La doctrina, los principios, la verdad divide. Claro que divide. Entonces, como no queremos división, como queremos estar en paz y queremos que todos tengan buenas relaciones, entonces los principios, las verdades no tienen que discutirse. Hay que aceptarlo todo. Ahora, muchos cristianos están cediendo a estas ideas que, lamentablemente, como dice el apóstol Pedro, es una acción que Dios está permitiendo. Dice Pedro que en los últimos tiempos Dios enviará un espíritu de mentira. Y la palabra enviará en el griego significa permitirá. Permitirá. Y que los hombres amarán más la mentira que la verdad, dice Pedro. Y se buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Entonces, vamos a ver en Estados Unidos un crecimiento fuerte de iglesias ahora homosexuales. Y muchos pastores van a salir del closet porque están respaldados ahora legalmente. Y no se les puede discriminar. María Eugenia, ¿piensa qué va a pasar tus hijos casados que están allá? ¿Cómo va a ser ese ambiente? Hay una familia que está pensando ya venirse ya. Tienen una hija de 14 años. Y la hija creció allá y no piensa como una colombiana o como una latina. Está totalmente sumergida en esa cultura. Esa es la realidad en que estamos. Por eso que tenemos que orar y cuidarnos a nosotros mismos. Dice la Biblia, mire, el que esté firme no sea cosa que caiga. Oren mucho por nuestros estudiantes que están en las universidades públicas. Son las primeras que toman todo esto como norma. Y las privadas también. De manera que estemos atentos. De ahí entonces que hoy día necesitamos hablar seriamente sobre el cristiano y su seguridad. El cristiano y su seguridad. Y una recomendación, siempre la hago, hace años que la vengo haciendo. Cuando venga a la iglesia, traiga un cuaderno, traiga un bolígrafo, tome nota. De tal manera que usted mismo pueda comprobar si lo que se dice está en la Biblia o no está en la Biblia. Hoy día no se puede tragar entero. Así dicen los abogados, Marta. No se puede tragar entero. Muy bien. Vamos a tomar como referencia un pasaje que está en Juan 1, 12, 13. Es muy conocido, pero vamos a ver algunas cositas allí. Juan 1, 12 y 13. Este es un versículo fundamental de los versículos que son la raíz del tronco de la fe. Juan 1, 12 y 13 dice,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo podemos llegar a ser cristianos por la obra de Dios. No hay otra manera. Ser cristiano no es identificarse con una doctrina cristiana. Eso es ser un simpatizante. Pero ser cristiano es vivir la experiencia de lo que Dios hace a través de Cristo y que se llama el nuevo nacimiento. Lo dijo Jesús, el que no naciere de nuevo. Y esa es una experiencia vivencial. Es una experiencia de la cual yo tengo conciencia porque es el resultado de una decisión que yo tomo ante la invitación de Dios. Eso deja por fuera cualquier concepto falso de una lista. ¿Existe la predestinación? Claro que sí. ¿Qué significa predestinación? Significa que antes de siquiera yo experimentar y conocer a Dios, Dios ya había puesto su interés en mí. ¿Y cómo puso su interés en mí? Me predestinó en Cristo. Por eso dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, sin restricción alguna, todo aquel, blanco, negro, amarillo, verde, pobre, rico, etc. Todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, mi seguridad comenzó cuando acepté a Cristo en mi corazón, cuando acepté la obra de Dios en Cristo. Pablo dice que lo que Dios nos exige afirmar con nuestra boca no es solamente creer en idea, sino afirmar con nuestra boca. Dice Pablo, si confesares con tu boca que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es esa declaración que yo hago que me identifica con la obra que Dios hace y la vuelvo una realidad para mí. Y aquí dice muy claro, no es por voluntad de carne ni de sangre. En otras palabras, si mis padres fueron cristianos, eso no implica que yo tenga una herencia cristiana. Y en este sentido, por mucho tiempo, gran parte en América Latina vivió engañado. ¿Por qué? El 80% de los que vivimos en América Latina fue bautizado en la Iglesia Católica. Y se le bautizó recién nacido. Y la Iglesia lo declaró cristiano. Acuérdense que en ese tiempo las madres decían, hay que bautizarlo porque si no queda moro. ¿Se acuerdan? ¿Y qué significaba queda moro? Muchos lo repetían sin saber qué significaba eso. Pobre moro, hay moros que son cristianos. ¿Qué pasaba entonces? La herencia espiritual de los padres pasaba a los hijos. Y que esa herencia se confirmaba en la primera comunión. Y se reconfirmaba, ¿cuándo? En la confirmación. Entonces, esa persona llegaba a los 8, 10 años, ¿y cómo se identificaba? Como cristiano. Eso fue solamente un deseo de los padres, pero que no se concretó en una decisión personal. No somos cristianos porque nuestros padres sean cristianos.
sino por una decisión personal. Y esa decisión personal es la que produce una profunda transformación en nosotros. Llegamos a ser nueva criatura y Dios dice, a partir de este momento te voy a dar un derecho. Mire lo que dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho. ¿De qué? De ser hijos de Dios. O sea, es un acto jurídico, es un hecho legal. Yo sigo siendo hijo normal, humano, de mi padre y de mi madre. Pero ocurre que ahora tengo una adopción. He sido adoptado. Es el hecho legal, el hecho jurídico. Adoptado como hijo de Dios. Ahora, ¿qué es una adopción? La adopción es un proceso legal. No es simplemente venga para acá, yo lo considero mi hijo. Hay un documento, hay una firma, hay una aceptación y un derecho que es concedido. Ese derecho es concedido a nosotros. Por eso dice la Biblia, vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Como todos los registros legales que quedan archivados. Así está nuestro nombre. ¿Y qué dice allí? Rogelio Aracena, hijo de Dios, a partir de fecha tanto. Ahora, ¿podrá cambiar eso? ¿Necesito algo más para tener seguridad? Vamos a Efesios 2:10. En Efesios 2:10 se dice que como resultado de esta adopción que Dios hizo de nosotros, ¿qué tipo de hechura somos? Léalo. ¿Ah? Efesios 2:10. ¿Qué? Somos hechura suya. O sea, yo no puedo construirme en cristiano. Como hecho de ser adoptado, como hijo de Dios, de haber nacido de nuevo, Dios entonces dice, hay que hacer algo nuevo. Somos hechura suya. ¿Y qué significa esa frase, hechura suya? Ahí la palabra en el original es la palabra poema. En el griego es poiema. ¿Y qué significa esa palabra? Número 1. Es un producto manufacturado, hecho a mano, por las manos de un artesano. Eso es lo que Dios hizo en nosotros. Nos hizo con sus propias manos una nueva criatura y hizo una nueva estructura en nosotros, un nuevo diseño. Y la palabra poema, ¿por qué es usada allí? ¿Cómo es un poema? Un poema tiene un autor. Un poema, cuando usted lo lee, ¿qué encuentra en él? Encuentra rima, encuentra un compás a través de las palabras. Las frases están en un orden que producen un sonido que se repite constante al terminar en la última sílaba. Es algo que da gusto leer. Nuestra vida antes de Cristo no tenía rima, no tenía orden. No era una vida que diera gusto de leer o de escuchar cuando era leída nuestra vida. Y Dios, con sus propias manos, nos dice, eres hechura mía.
Y la Biblia nos asegura que Dios jamás desechará la obra de sus manos. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Un poquito como la propaganda de los pañales Huggies, ¿no? En que está esa mamá con su primer hijo, lo tiene en brazos, este amor será para toda la vida. No siempre sucede así, ¿no? Porque un bebé no se porta mal. Pero ya más adelante no sé si dirá lo mismo, este amor será para toda la vida con un bebé de 30 años. Pero es algo así. Y cuando uno se pregunta, bueno, soy hijo de Dios, he sido adoptado por Él, soy un poema, soy hechura de Él, soy una nueva criatura, pero ¿no será que de pronto Dios cambia de idea? Otra vez la Biblia nos dice, así como la que dio a luz no abandona a su hijo, así soy yo para ti. ¿Se olvidará la que dio a luz de lo que dio a luz? Ahí vemos la paternidad y la maternidad de Dios. ¿Cuánta seguridad entonces podemos tener? ¿Cuánta seguridad podemos tener? Jesús aseguró en Juan 10, 28 al 30, yo los tengo en el hueco de la palma de mi mano y nadie los sacará de allí. Pero viene la pregunta, ¿puedo yo sacarme? ¿Puedo yo tomar la decisión de no estar allí? ¿Será que mis hechos, de pronto, el pecado, la tentación, la caída en mi vida, me saca de esas manos? ¿Se rompe esa seguridad? Si miramos otra vez con cuidado Juan 3:16, vamos a encontrar algo bien importante. Dice Juan 3:16, porque de tal manera el autor, el apóstol Juan, no encontró una mejor manera de decir el amor de Dios no se puede medir. El amor de Dios es de carácter incondicional. Es como si Juan dijera, no trate de entenderlo, el amor de Dios. Y razón tiene el apóstol Juan al haber usado esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos solamente tenemos opción del amor condicional. Seamos honestos, amamos condicionalmente. Una pregunta muy sincera. ¿Cuántos somos casados? La mayoría de los que estamos aquí. ¿Hay algún soltero? Bueno, aplíquelo al novio. También puede servir. Los que somos casados, díganme, ¿alguna vez durante nuestra vida de casados no se nos pasó por la mente la idea de acabar con todo? Díganme, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Esa es la prueba que somos condicionales en el amor. Y cuando nos casamos, ¿qué promesa hicimos? Te amaré toda la vida hasta que la muerte nos separe. Esa es la gran diferencia que no nos permite entender la fidelidad de Dios. Que cuando Dios dice para siempre, es para siempre a pesar de cualquier cosa. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Note, no dice no deje de salvarse. Dice no se pierda. Se está refiriendo al que ya creyó, al que ya nació de nuevo, al que ya ha sido manufacturado de nuevo, al que es hechura de Dios, al que tiene la adopción de Dios. A ese le dice,
mi amor no va a permitir jamás que tú te pierdas. Y uno dice, uy, qué rico. O sea, puedo hacer lo que quiera y descansar en el amor de Dios. No lo haga porque le puede pasar lo que le pasó al hijo pródigo. Y de hecho Dios actúa así muchas veces. Dos hijos, nos cuenta la parábola. Uno, siempre viviendo con el Padre. Siempre trabajando en las cosas del Padre allí. Obedeciendo al Padre. Y el otro también había nacido en el mismo hogar. Era hijo del mismo padre. Había vivido con él 30 años. Y cuando llegó a la mayoría de edad, ¿qué hizo? No deseo seguir aquí. Quiero conocer la vida. Quiero ser independiente. Quiero ser autónomo. Por favor, dame mi parte de la herencia. Y el padre, con el amor incondicional, se la dio. Lo mismo pasa cuando nosotros, siendo creyentes, nos apartamos de Dios. Dios no nos dice, devuélveme lo que hice en tu vida. Te voy a quitar la adopción. No, esa herencia es tuya, llévatela. Y el hijo pródigo salió. Pero ¿qué pasó en la vida de ese hombre? Dice la Biblia. Lentamente empezó una vida degradada. Malusó todo lo que tenía. Perdió las relaciones que tenía. A tal punto llegó que negó que era judío. Fue la única manera en que le permitieron que trabajara cuidando cerdos. Un judío no podía ni comer cerdo, ni traficar con cerdos, ni cuidar cerdos. ¿Por qué le dieron ese trabajo? Porque él dijo, no soy judío. O sea, podemos llegar hasta un punto de decir, no soy cristiano. No me trajo gran utilidad ser cristiano. Y llegó al punto más bajo. Pero estando en el punto más bajo, algo pasó. A veces nos olvidamos nosotros que el nuevo nacimiento implica, nos guste o no nos guste, que hay una nueva conciencia moral junto con la antigua. La antigua siempre nos aprueba las cosas. Pero comenzó a operar en este joven esa nueva conciencia. ¿Y cómo comenzó a operar? Compara la situación en que estás. Compara, es la misma situación en la casa de tu padre. ¿Qué te parece que los obreros que no son hijos están mejor que tú en la casa de tu padre? ¿Y tú qué haces aquí? Y comienza esa voz a una y otra vez como un martillo en la mente y en el corazón de él. Alguien podrá decir, bueno, qué bueno que ese joven reflexionó. ¿Qué cuento que reflexionó? Cuando estamos desobedeciendo a Dios, cuando estamos pecando, ¿usted cree que reflexionamos nosotros? No. Es la voz de Dios en nuestro interior que nos dice, mira, te puse una luz amarilla, te la saltaste, te puse la roja, te la saltaste. Esto es lo que yo quiero hacer contigo para que salgas de aquí. Y el joven comenzó a decir, sí, es cierto. ¿Qué hago aquí? Este no es mi lugar. El lugar correcto es la vivienda, como dice la publicidad.
y tomo una decisión. Me levantaré e iré donde mi Padre. Pero note esto. Ese Espíritu de Dios que ha sido puesto en nuestra vida como creyentes, le dice, esto hay que hacer. Pero ahora viene la reflexión de él. ¿Pero y cómo voy? ¿Con qué cara llego allá? Si lo que hice no tiene perdón, ¿qué hago? Y él dice, iré y voy a decirle esto. Padre, he pecado contra el cielo. Reconoció no que había abandonado a su padre en primer lugar. Reconoció, dejé de ser lo que era. Traté de ser lo que no era. He pecado contra ti. Ahora, ¿por qué hay ese reconocimiento? Porque todavía está en él la sensación de la paternidad de Dios, a pesar de lo que ha hecho. Y se encamina. Y cosa rara, el Padre no le permite hablar, simplemente lo abraza. Ese es el amor incondicional de Dios. Por eso nos cuesta entenderlo. Porque nosotros no perdonamos 100%. Eso hubiera sido una excelente oportunidad para un padre común y corriente. Bueno, bienvenido, pero a partir de ahora me vas a trabajar toda tu vida sin sueldo. Qué buena oportunidad, ¿cierto? Y me vas a devolver lo que te llevaste. Pero nada de eso ocurrió. Ahora, ¿qué ejemplifica eso, hermano querido? Si usted realmente nació de nuevo, trate de apartarse de Dios y vea lo que le va a pasar. Te lo repito, trate de apartarse de Dios y vea lo que le va a pasar. Como un padre con un hijo, ¿no entiendes por la buena? Mi deber es como padre entonces, aunque sea a la mala, pero vas a hacer lo que hay que hacer. Ahora, allí descansa también nuestra seguridad. Allí descansa nuestra seguridad. Mire el caso de Pedro. Pedro se alejó mucho más que cualquiera de nosotros. Negó públicamente al Señor. Dijo, jamás he sido del equipo de Él. Nunca he estado con Él. Más bajo no pudo llegar Pedro. Más bajo no pudo llegar. Sin embargo, antes de que eso pasara, Jesús le dijo, mira, Pedro, mira, yo voy a orar por ti y por todo el resto, porque Satanás los va a volver trapo. Pero yo voy a volver y voy a orar por ustedes. ¿Qué les dijo el Señor? Yo los voy a recuperar. Y después lo recuperó hablando con Pedro, personalmente. Ahora le pregunto, ¿qué más seguridad podemos tener? Ahora, la pregunta que uno puede hacerse es esta. Bueno, ¿y qué sucede con aquel que a pesar de cualquier cosa no vuelve? ¿Qué sucede con aquel? Vamos a Mateo 24, versículos 12 y 13. Jesús en Mateo 24, que es el sermón profético que tiene que ver con los últimos tiempos, Jesús hizo un anuncio de lo que iba a pasar. No solo en el mundo, sino también entre los creyentes. Dice el versículo 12. Sería bueno leer desde el 10 en adelante para que nos quede más claro todavía. Dice el 10. Muchos tropezarán entonces. Está hablando de creyentes. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
No es la conducta que se espera de los creyentes. O sea, yo no lo quiero asustar, pero la Biblia es muy clara. Vamos a alcanzar a vivir situaciones donde de pronto vamos a tener que decir, sálvese quien pueda. Hay un escritor cristiano el doctor Dobson, él dice que no sería nada raro que a futuro, como van las cosas, puede pasar lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Que un grupo de homosexuales lo coja a usted en la calle y aunque usted ande del brazo de una hermosa mujer, digan, no, al que queremos es a vos, y lo van a violar. Ya está ocurriendo eso ya. Y van a haber muchas causas para que eso suceda. Este es un discriminador. Este no nos acepta. Comenta que nosotros no debemos existir. Uno dice, ¿fantasía? Ojo, miren las películas de ciencia ficción y se va a dar cuenta de una cosa. Todo lo que las películas de ciencia ficción venían diciendo desde 1950, ¿qué son ahora? Una realidad. Una realidad. Por ejemplo, la primera eutanasia legal se hizo ayer. Ya se hizo ayer, autorizada. ¿Qué tal si usted se queda mudo y alguien dijo, él no quiere vivir más? Está muy enfermo, le vamos a hacer la eutanasia. ¡Pum! Y lo único que tiene es una buena herencia, hay que sacarlo de aquí. ¿Usted cree que eso no va a pasar? Por supuesto que va a pasar. Tiempos difíciles. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entre usted a internet, busque este título, Teología Preterista. Busque ese título, Teología Preterista. Y va a haber documentos, hay libros allí. Y se va a encontrar con esta sorpresa, que hay un gran grupo de iglesias que creen eso y afirman que el Señor Jesucristo vino en el año 70, cuando se destruyó Jerusalén, y que ese fue el rapto secreto. O sea, que Jesús no vuelve. Y que la iglesia es el reino de Dios. Y que la iglesia está llamada a ser cabeza y no cola, por lo tanto, debe participar activamente en política y tomar el poder. ¿Saben? Hay un defecto que hay hoy día en muchos cristianos. Quieren encerrarse en una burbuja. No ven noticias. No quieren saber nada de las cosas malas que pasan. Cortaron suscripción a revistas y solo quieren creer que Dios está allí y que las cosas van a cambiar. No es cierto. Las cosas no van a cambiar ni van a mejorar. Las evidencias están. La NASA ya dijo que el aumento de la temperatura global es inexorable. Por eso estos calores que estamos teniendo. Pero vaya a Europa en estos momentos, tiene más de 40 grados de temperatura y la gente de la tercera edad se le recomienda que no salga a la calle. Eso es lo que está pasando ahora. Así que Alberto y yo no salgamos. No salgamos. Pero es la realidad. Pero a veces cristianos no quieren aceptar la realidad. No, esa es la realidad. Y aquí está. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se ha enfriado toda la vida desde que el hombre pisa la tierra. Porque Jesús dice que en los últimos tiempos
el amor de muchos se enfriará. ¿Quiénes son esos muchos? No son no creyentes, son creyentes. El amor de muchos se enfriará. En el matrimonio, el amor cuando se enfría va provocando un lento distanciamiento. En las relaciones personales, cuando el amor se enfría, se va produciendo un lento distanciamiento. Y si no hay una corrección, la relación termina. Y cuando la relación termina, por ejemplo en el matrimonio, uno lo escucha mucho en la consejería. Definitivamente ese no era el hombre que Dios tenía para mí. Yo le digo, bueno, y si Dios no lo tenía para usted, ¿por qué lo escogió? ¿Porque le echa la culpa a Dios? No. La realidad es otra. Ahora, a veces el amor se enfría, pero vuelve otra vez. Y es lo que sucede con el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, que puede pasar por etapas de enfriamiento como el hijo pródigo, pero la acción de Dios sobre él vuelve otra vez. Pero ¿qué sucede con un creyente que se enfría, se enfría, se enfría y no vuelve? Aquí está el asunto. No es que perdió la salvación, es que nunca la tuvo. No era un verdadero creyente, era un simpatizante, nada más. Por eso que el apóstol Juan en su epístola, cuando se refiere a estos casos, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué sucede con el creyente cuando su amor se enfría? Vayamos a Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Y con este versículo terminamos en esta mañana, esta primera parte. ¿Ya lo encontró 32:40? Es bueno que lo leamos en voz alta. Dice Jeremías 32:40. Aquí está hablando Dios de su relación con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, estas palabras también son para nosotros. Dice, agreguen el 39 y si la Biblia es suya, subráyela, porque es muy importante este pasaje. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. En el hebreo la palabra temer es obedecer. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás. Mire lo que Dios dice. Aun cuando el pueblo de Israel le falló muchas veces, Dios le dice, yo no me volveré atrás de aquello en lo que me comprometí. No me volveré atrás de hacerles bien. Pero también, ¿qué voy a hacer? Pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. O sea que el creyente que ha nacido de nuevo, a la luz de este pasaje, ¿qué le está diciendo Dios? Mi amor es tan grande que por la buena o por la mala, no voy a permitir que te pierdas. Dios nos enseña muchas veces, a veces en forma dura. En forma dura.
Una de las cosas que a mí me costaba entender era cuidarme a mí mismo. Me costaba mucho. Porque cuando nos vinimos de Chile a Colombia, entonces el médico me dijo, mira, tienes que cuidarte porque la piel tuya es una piel del sur. Tú vivías en Chile. El sol no llega allí en forma vertical. El sol llega en forma perpendicular. Además de eso, tienes la piel blanca. Entonces, cuídate del sol. Pero ¿qué me dijeron a mí cuando conocí San Andrés? A acostarme en la playa, pues. Acostarme en la playa tomando agua de coco allí, imagínense. ¿Cuándo había experimentado eso yo en Chile si ya las playas son un congelador? Y empezó a generarse un problemita que yo no le daba importancia. No cuidarme del sol. Unos lunares comenzaron a crecer. Y algunos bastante, ya eran 2 manchas aquí. Y yo fui al dermatólogo, en ese tiempo era el papá del actual, Falabella. Y él me dijo, mira, esto es delicado, vamos a hacer una biopsia inmediatamente. Me hicieron las 2 biopsias y me dijo, el resultado está en 3-4 días. En la cruzada donde yo estaba habían varios médicos y claro, uno comienza a conversar con médicos, amigos, a ver que le cuenten para dónde va eso. No, pues entonces ellos me dijeron, oye, mira, esto se ve muy mal. Me dijeron, ¿de qué tamaño eran esas manchas? 2,5 centímetros. Uy, no, me dijeron. Anda haciendo tu testamento, me dijo uno. No, y yo me puse a investigar por mi cuenta y era delicado, realmente era serio. Porque no solamente tenía esas 2 manchas, también ya me estaban creciendo aquí en los brazos. Entonces, ¿qué hace el desobediente cuando se da cuenta de su desobediencia? Se vuelve más creyente. De rodillas orando. Señor, ten misericordia de mí. Aquí la posibilidad es que yo me muera. Tengo hijos que todavía no se han desarrollado, no tienen un título. Tengo una mujer demasiado bonita para dejarla todavía. ¿Qué voy a hacer? Y oré y le pedí al Señor que hiciera algo. Cuando me entregaron el resultado de las biopsias, el sobre estaba abierto, pero no quise abrirlo. No quise abrirlo y se lo llevé al médico. Falabella lo abrió y lo leía y decía, no puede ser. Uy, ¿qué tan grave será esto? No puede ser, no. No puede ser. No puede haber equivocación, no puede ser. Finalmente me miró y me dijo, no hay nada, hombre. Y sabes, acabo de tener 2 casos iguales al tuyo. Y son personas que tienen 6 meses de vida porque el cáncer de piel, una vez que se hace una biopsia y resulta positivo, se dispara con mayor velocidad. Yo le dije, bueno, ¿y qué hago ahora? No abuse del sol, no se ponga bajo el sol, si va a la playa, métase al agua entre las 8 de la mañana y las 10. Imagínense ir de vacaciones y levantarse a las 7 de la mañana para ir a la playa. O se mete después de las 5 de la tarde. Y yo estuve seguro que era un tirón de orejas de Dios. El hecho de que usted sea creyente, el hecho de que usted sea pastor, no lo libera de obedecer. Y a partir de ese momento, el Señor en su misericordia me achicó absolutamente todos los lunares que eran como puntitos en mis brazos. Pero Dios, en su amor, muchas veces el tirón de orejas es muy fuerte. Yo sufrí esas 3 noches que dormí solo. Le dije a Eugenia, quiero dormir solo.
Esa es la seguridad que uno tiene como cristiano. Desobedezca, aléjese. Pero si usted realmente es un hijo de Dios que nació de nuevo, Dios va a tomar su mano y... ¿Qué le pasó a Jacob? Mentiroso, sinvergüenza, estafador, engañó a su hermano y se fue huyendo y se puso a dormir allí y tuvo un sueño y vio que Dios le hablaba y un ángel vino a hablar con él y él dijo: yo no voy a dejar que el ángel se vaya sin que me bendiga. Era un poquito autoritario Jacob, un niño consentido. Y el ángel del Señor no era otra que Jesucristo allí en el Antiguo Testamento, ¿no? Veladamente. Y el ángel dijo: ¿no quieres soltarme? ¿Crees que eres igual a yo? Y le puso la mano aquí. Y ahí quedó Jacob toda la vida. Y cada vez que le dolía cuando caminaba, ¿qué recordaba Jacob? Hice lo que no debía hacer. Hice lo que no debía hacer. Así trata Dios con nosotros. Esa es la paternidad de Dios y esa es la seguridad que tenemos. ¿Qué tan seguro se siente usted? ¿Qué tan seguro se siente? No depende de usted. Nuestro deber es obedecerle. Y si caemos, levantarnos, reconocer la caída, confesar nuestro pecado y dejar que el Señor, esa hechura suya, la limpie y la conserve como Él quiere. Pero ojo, el buen árbol se conoce por sus frutos. Si decimos que Dios es lo prioritario en nuestra vida, hay que mostrarlo. No esperemos que Dios nos discipline. Como todo padre consciente, disciplina a su hijo. Podemos confiar en la gracia y en el amor del Señor y no dejarnos llevar por falsas ideas. Y sobre todo en estos tiempos, compartir esto con otros. Es un tiempo de mucha inseguridad política, económica, ecológica y aún espiritual. Y si de pronto usted, como yo, tiene alguna huellita en su cuerpo, póngala en las manos del Señor para que la repare. Y Él lo hará. Vamos a orar.